Y volvemos después de una breve pausa y de un mensaje claro. Este video que vimos tiene que ver con, prácticamente no, hay unas pequeñas letras al final, que es como un poco cerrar lo que se quiere transmitir, pero las imágenes hablan por sí solas. Muchas veces en los momentos de adversidad, a veces no podemos llegar a ver para qué nos pueden servir, solamente vemos el tener que salir ya de ese momento, ¿no? El cómo poder salir de ese momento. Y muchas veces esos momentos de adversidad o difíciles tienen que ver con un entrenamiento, dígale, con un entrenamiento, con un ejercicio para poder resistir. Y a veces esas adversidades o esos momentos difíciles, o esas tormentas, o esas debilidades, o esas limitaciones, nos ayudan a crecer, ¿sí? A veces nuestros miedos muchas veces nos hacen no poder ver con claridad, ¿no? El video es clarísimo, espero que ustedes puedan guardarlo también y atesorarlo en su corazón. Hay una forma para poder vernos online, esto está bueno contárselos antes de presentar a la invitada. Pueden entrar al www.santacruzelmomento.com.ar y allí está toda la programación de Canal 2, y en este momento estamos saliendo en vivo a través del ciberespacio. Y también una forma también más fácil es bajando la aplicación a los celulares de Canal 2 Río Gallegos, que tiene el logo del canal, ahí lo pueden ubicar y estar todo el día en contacto con el canal y viendo la diferente programación. Ahora sí, vamos a invitar a ella con un importante testimonio de vida y un testimonio de poder, que es lo que queríamos traerles a ustedes algunos viernes de Más que mis palabras. Susana Villapel, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Tere, por invitarme, muchísimas gracias para este gran testimonio. Susana Villapel, le decimos Tuti, es una gran amiga de muchos, porque es una persona que ha atesorado en su corazón, más allá de, yo siempre digo algo, Tuti te voy a decir, ¿puede ser? Sí, está bien. Muchas veces las personas pasamos por circunstancias difíciles, algunas sí, no, obvio que sí. Otras sí, y reaccionamos de diferente manera. Hay personas que las situaciones difíciles, vos sabés que hace que muchas veces se resientan, se resientan. Y muchas otras, como es tu caso, Tuti, hace que todo lo que vos has pasado te hagan despertar desde otro lugar, ¿no? Con un corazón con una vida llena de cosas para ofrecer. Contanos, Tuti, cómo fue tu paso por un momento difícil. Sí, yo en el año 2007 o 2006 me habían detectado un nódulo chiquitito. Supuestamente era un nódulo, no tumor. Como ignorancia a veces, no previene esas cosas, así que lo primero que dice, bueno, es un nódulo, nos vamos con mi marido de vacaciones. Cuando vuelvo en enero y febrero, y voy a mi doctor, que es Martín Guirado, quien me operó, me dijo, esto hay que sacarlo ya, esto no hay que esperar, crece, esto es lo que ignora uno. O sea, obvio que inmediatamente al otro día fueron mis estudios y me interné por mi primera operación. Y obvio que uno ya se va dando cuenta de a poquito, no es que uno de ahí empieza a despertar. Y después cuando ya te operan por la segunda vez y ya te llama el médico a casa, el médico no suele llamar a casa si no es importante. Cuando llama a casa, obvio que me iba imaginando algo. Que algo andaba supuestamente mal, ¿no? Sí, supuestamente el médico no dijo, dejó supuestamente la palabra cáncer a la oncóloga, no a él, sino que me dijo que había unas partículas malas en las que habían venido, que me tenía que tratar. Bueno, ya en eso yo ya me di cuenta, obvio. Y me voy a una oncóloga que era la doctora Sabatini en ese tiempo. Ajá. Y fui con 2 meses de atraso ya.
porque ella se había ido de vacaciones Claro. y yo no estaba todavía con mi tratamiento ni nada, así que cuando llego a ella a marzo, me ve y realmente empezó enseguida con mi tratamiento. En un momento de inflexión, ¿no? Un momento... Cuando ella me lo dice en el momento, creo que nos pasa a todos. Siempre lo digo, o sea, sería no injusto no decir que me contradije contra todo cuando me dijeron cáncer. Gracias a Dios tenía a mi marido al lado que podía escuchar al doctor y yo no, porque pasan miles de cosas por mi cabeza. El cáncer antes era una palabra muy fea, o sea, una palabra muy decir cáncer, bueno, hasta acá llegué. Claro, era como No es muy así, terminal. muy Hoy, gracias terminal. a Dios hay... Y hoy, gracias a Dios, hay muchas cosas. Sí. Y inclusive no solamente hay muchas cosas, sino depende también mucho de uno. Ujú. ¿Cómo fue Depende- esa transición, Tuti, de todo el tratamiento? Yo tuve 6 meses de tratamiento. Fueron 3 quimios, Ujú. acá en Gallego, 2 meses en Buenos Aires, de mis rayos, que también fue un proceso llevar mis rayos, porque no es tan fácil decir, vos te haces los rayos y ya está. La doctora Sabatini me dijo, es increíble porque son segundos los rayos, vos te acostás y son segunditos que te hacen, pero es increíble la radioactividad que te dan, que vos llegás y yo dejaba el tilo en la noche, al otro día llegaba con un algodón, me lo ponía debajo de mi seno y era como que salía caliente. Es impresionante la radioactividad. Después una aloe vera, Ujú. bueno, ese fue durante 2 meses mi tratamiento durante mañana, noche, para que no me queme, para que no me quede manchas en el cuerpo. Y tiene que ver con un cuerpo que debe resistir y también con las emociones, Con todo. la familia. Con todo, que también debe resistir. porque si bien los 2 meses no me quería ir, obvio, soy justa en decirlo. Tengo 2 hijos, cuesta dejarlos, me costó mucho, no quería irme, decía que no y no. En eso es que me resiste, por eso digo que uno no toma la conciencia que tiene que tomar en los momentos, porque se resisten muchas cosas, pero porque uno deja cosa de lado. ¿Eso lo pudiste ver, Tuti, en ese momento o lo ves ahora con el tiempo de decir, Ahora bueno, o sea, lo mejor es prevenir, si hubiese estado atenta? Sí, obvio. Hoy con lo que yo te conté de haberme ido de vacaciones, hoy, si yo hubiese prevenido antes, Claro. no me hubiese ido. Los 2 meses de irme a Buenos Aires también lo hubiese ido porque sé que era para mí lo mejor, pero en ese momento uno no lo piensa. Hoy sí, yo hoy digo que sí, así tengas que irte 2 meses, 3 meses en un tratamiento, creo que hoy sí lo haría, porque sé que se previene un montón y sé que se puede salir adelante. Aparte se puede salir adelante no solamente con uno, se puede salir adelante con la ayuda de muchos. Yo, gracias a Dios, me rodearon mucha gente positiva, amigas, amigos, familiares. Le mando un beso a mi madre, que es la que más está siempre a mi lado, la amo. Mis hermanos, mi marido, toda la gente positiva. Y creo que hay una sola cosa que también lo hablé alguna vez en un tema de autoayuda. No estoy en los temas de autoayuda en contra, Sí. pero creo que la autoayuda siempre tiene que... A ver, ¿qué leíste? la autoayuda siempre tiene que ser positiva las cosas. Para mí, por lo menos, yo Sí. lo vi así y también lo restableció Juan también. Porque soy una persona que si tengo que decir las cosas, o sea, lo que yo veo que yo veía que me estaba haciendo muy mal en la autoayuda. Creo que autoayuda es ayudarte, si estamos todas personas pasando por un tema terminal como es Sí. el cáncer, de distintos cánceres de mama, del útero, que sea. Nos damos contención 5 minutos, creo, y no es estar 1 o 2 horas en ese momento llorándolo, lamentándolo, lo que realmente no podemos hacer. Yo, aunque no tenía mi pelo y todo, me pintaba, me arreglaba, o sea, siempre tuvo mi autoestima alta, para arriba. Eso me hacía ponerme a mí sentirme bien. Vos decís que la autoayuda como que, o los grupos de autoayuda no te hicieron bien. No, porque aparte me llevaba muchas cosas a casa de otras personas, Claro. que realmente
no querían ver lo que veían en mí, porque por ahí me preguntaban por qué vos te sentís bien, o por qué vos te arreglás, o por qué vos estás así, pero yo estoy así porque quiero vivir. Le diste batalla, Tuti. Sí, le di Tenemos batalla. que decir a la gente que bueno, que fue batalla. una batalla con victoria, porque vos lograste vencer la enfermedad, tu cuerpo resistió, tu espíritu, tu mente, tu corazón. Todo, y gracias. fue una batalla ganada. Sí, es una batalla ganada más allá de todo, como todas las cosas que pasás. Y hoy siempre trato de dar mensajes y ayudar, porque sé que hay muchos casos hoy de cáncer de mama y de cáncer de útero. No, porque aparte esto no me puedo imaginar lo que debe ser pasar por un diagnóstico y un proceso de tratamiento, Tuti. La verdad que tus zapatos son tus zapatos, uno puede acompañar, pero no se puede imaginar. Sí puedo entender, porque me ha pasado de recibir esos famosos hay que operar, y esos días hasta la cirugía o hasta lo definitivo, se te pasa la vida, ¿no? Por la cabeza, por la cabeza. Sí. Eso ya es fuerte. Sí, Imagínate, o sea, nos imaginamos lo que debe ser recibir la noticia y pasar el tratamiento, el proceso, el ver la evolución también. Sí, ver la evolución y ver de que no es tan difícil. O sea, que vos te la imaginás difícil. Cuando vos te dicen todo lo que tenés que hacer, los tratamientos, nada más que solamente decirte quimio. Claro. O sea, vos decís, no, te doy una anécdota porque es así. Uno las pasa, las anécdotas. O sea, mi primera quimio, yo no fui con miedo. Fui con mi suegro, con todas mis cosas que llevo, mi marido acompañándome. Es 1 hora y media que pobre me espera afuera, gracias a Dios. Y cuando entré adentro, veo gente que son de más edad, una nena de 8 años. Eso llega al alma a uno. Y dice yo tuve el cáncer a los 45 años ya, tengo 56. O sea, ella, una mujer grande, o sea que como uno dice, ya ha vivido. Pero cuando ve esas clases de nena, yo tenía el pelo largo como lo tengo hoy. Estás bella, Tuti, estás bella. Gracias. Y había una señora al lado, que nunca me olvido su cara, porque venía la enfermera y me decía, bueno, esta es la peor. Esta es la que te cae el pelo y qué sé yo. Está bien, le digo yo, sí. Seguí como uno dice, porque siempre uno lo toma como en broma, ¿no es cierto? Bueno, seguí drogándome, poniéndome el suerito que pone, qué sé yo. Y esta es la más mala. Llegó, no importa. Y había una señora al lado, nunca me veía su cara, porque creo que si la veo por ahí, la reconozco. Y entonces me decía, te hago una sugerencia, me dice. Me dijo nena porque yo era una señora grande, me vio como nena. Dice, yo de vos me cortaría el pelo. Porque dice, es feo cuando después de una quimio cae el pelo. Otras cosas que uno no toma conciencia. No creo que me pase nada. Y no es así. Claro. O sea, es otra cosa de las que uno tiene que también prepararse. No estaba preparada para eso yo. Claro. No estaba preparada. Si bien me preparé para la quimio, me salió todo bien, yo salí contenta. Saltaba, porque no sentía ningún dolor, no sentía nada. Ese día era mi cumpleaños. Mi cumpleaños 45. Y mi doctora me dijo, no, vas a hacer la quimio y después. Pero yo llegué a mi casa, comí torta, tomé mate. Me sentía tan feliz de que no sentía nada. Que yo dije, si todas mis quimios van a ser así, estoy feliz. O sea, le doy a la vida un seguimiento más a mi vida, ¿no es cierto? Porque creo que eso es lo que uno a veces va aprendiendo. Y esta señora me dio un gran consejo. Por supuesto que no lo hice. Porque no tomé, no la conciencia, sino quizás de ver que realmente cómo es. Ojo, que también tiene que ver quizás con cómo lo tomaste, Tuti, que también te pudiste resistir y pudiste darle batalla desde un lugar de mucha entereza, y porque no es que no tomaste conciencia, sino que fuiste fuerte y no te consideraste enferma.
Entonces, sí, exactamente. cuando uno no se considera algo, no es que no se resiste y no lo acepta, sino que vos estabas siempre parada desde el lugar de la sanidad. O sea, era una circunstancia, nada más. Sí, nada más vale que sí, por supuesto. Después cuando uno lo vive, por supuesto que sí. No es nada bueno pasarlo, pero... Muchas cosas cambiaron en tu vida. Vos sabés que también hablo del grupo porque también decían que cada vez que uno pasa en estas cosas, por algo pasa. Ajá. Porque una de las preguntas que me hice cuando me tocó, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué no a mí? Si no somos indestructibles, no somos personas que no nos pueden tocar lo que le puede tocar a cualquiera. Entonces, como uno se considera, uno dice, pero si yo soy una persona así, ya sabe por qué me tiene que tocar a mí. No, soy una persona como todos y bueno, me tocó y por algo debe ser. Me dijeron que siempre se cambia algo en esto. Quizás yo no veo el cambio, pero yo porque no lo quiero ver el cambio. Y por ahí me han dicho que sí he cambiado en muchas cosas. ¿Cierto? Por ahí mi carácter. ¿Y cómo era tu carácter antes? Y mi carácter era muy depresivo. Ajá. Muy depresivo, muy de no contestar. Y hoy es como que... Más como introvertida, como para adentro. Sí, me volví como, se dice vulgarmente, como decimos a una persona que tengo frente, como una leona. Ajá. Que peleamos contra todo. Y que defendemos lo que tenemos que defender. Y creo que en eso cambié. Y creo que el cambio está para bien. O sea, creo que si me preguntan hoy, ¿cambiaste? Sí, creo que sí. Cada día veo mi cambio, sí, es un cambio distinto, porque se cambia. Aparte se ve las ganas de vivir. Claro. Se ve el que vos luchaste una batalla y quizás no luché una, tuve que luchar dos. Porque también tuve ataque de pánico, que también es muy difícil de salir de ahí. Claro, porque a raíz de una situación como esta tan límite, ¿no? Tan extrema, se desencadenan otras cosas y que tienen que ver, bueno, con esto, con lo emocional. Bueno, el pánico tiene que ver con eso. Con lo emocional, exactamente, con lo emocional, con una persona muy depresiva en el sentido de guardarse todo, de ser muy así. Entonces como que, bueno, en la vida uno pasa por un montón de cosas, entra entre la infancia, la adolescencia, entonces todo lo va llevando a un estado en el que por ahí suceden las cosas. Se entiende, una vez tiene cargas o mochilas que uno arrastra y que bueno, que tarde o temprano esas cosas te pasan factura, ¿no? Si no sanas a tiempo. Sí. Y yo me quedo con esto antes de ir a la pausa. Vos decías por qué, ¿no? Todo tiene un porqué. Y me gusta a mí cambiarle el porqué, el para qué. El para qué. Vos fuiste muy clara con esto, el para qué. El para cambiar mi carácter, para cambiar, para sanar, para cambiar mi forma de ver las cosas. Nos vamos un ratito, Tuti, súper interesante la charla esta noche y con un mensaje poderoso y claro de un montón de cosas, de volver a empezar, de seguir, de saber que todo pasa, que todo tiene un para qué. Bueno, hoy un viernes muy especial para nosotros y espero que también para ustedes. Vamos a una pausa y volvemos en un ratito. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella.
dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.